Siempre es fascinante ver quiénes se unen a nosotros desde diferentes lugares del mundo. Es exactamente lo que le sucedió a Antonio Martínez, un hombre trabajador de Valencia que dedicó su vida entera a construir no solo edificios, sino un legado para su familia. Con las manos temblorosas y la voz entrecortada, Antonio mira fijamente a su hija Elena mientras pronuncia las palabras que cambiarán sus vidas para siempre. 42 millones de euros. Todo ha desaparecido. La lluvia golpea incesante contra los cristales de la pequeña oficina, como si el cielo mismo llorara por la tragedia que se desarrolla en el interior. Elena, una brillante arquitecta de 25 años, con un futuro prometedor, observa a su padre caminar de un lado a otro, un hombre destrozado por la confianza depositada en la persona equivocada. ¿Te ha pasado alguna vez confiar ciegamente en alguien solo para descubrir la traición cuando ya es demasiado tarde? El socio de Antonio, un hombre de sonrisa fácil y promesas grandiosas, ha desaparecido con todo. Las cuentas de la empresa, los financiamientos de los apartamentos, incluso el dinero destinado al tratamiento de Carmen, la madre de Elena. Como si el destino quisiera burlarse cruelmente de ellos, el teléfono de Elena vibra con un mensaje que hiela la sangre en sus venas. Su madre necesita urgentemente 50.000 euros para continuar con su tratamiento contra el cáncer, un tratamiento que el seguro ha decidido dejar de cubrir justo cuando más lo necesitan. La desesperación se instala en la habitación como un invitado no deseado. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que sucede a continuación podría parecer sacado de una novela. Pero es el tipo de decisiones imposibles que la vida a veces nos obliga a tomar. El sonido de unos golpes en la puerta interrumpe la conversación. Doña Carmen, la secretaria que ha trabajado fielmente para Antonio durante más de 2 décadas, entra con una expresión indescifrable en el rostro. Don Antonio, hay un hombre aquí. Dice que quiere hablar sobre las deudas de la empresa. Ha venido en un coche muy lujoso, desde Madrid. Padre e hija intercambian miradas de confusión. ¿Quién podría estar interesado en una empresa al borde de la quiebra? ¿Un cobrador? ¿Un inversor? Lo que ninguno imagina es que este visitante misterioso está a punto de presentar una propuesta que desafiará todos sus principios y cambiará el curso de sus vidas para siempre. El hombre que cruza el umbral parece sacado de la portada de una revista de negocios. Alto, elegante, con un traje italiano que probablemente cuesta más de lo que Elena gana en 6 meses. Su mirada penetrante recorre la pequeña oficina, evaluando cada detalle con la precisión de alguien acostumbrado a calcular riesgos y beneficios. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque este hombre no viene a cobrar una deuda ni a ofrecer un préstamo convencional. Su propuesta es mucho más personal, mucho más íntima y mucho más controvertida. Antonio Martínez, dice extendiendo su mano. Mi nombre es Mateo Álvarez Reyes. Necesito hablar con usted sobre una propuesta que podría resolver todos sus problemas. La forma en que sus ojos se desvían hacia Elena, estudiándola con una intensidad perturbadora, hace que un escalofrío recorra la espalda de la joven. Hay algo en esa mirada que la hace sentir completamente expuesta, como si este extraño pudiera leer todos sus pensamientos, todos sus miedos, todas sus esperanzas. Si te has emocionado con la historia de Elena y Mateo, no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias de amor. ¿Cómo sabe mi nombre?, pregunta Elena, levantándose de su silla con una mezcla de sorpresa y desconfianza. La sonrisa que Mateo le devuelve no llega a sus ojos, revelando la calculada frialdad que esconde tras su fachada de cortesía empresarial. Sé muchas cosas sobre la familia Martínez, responde con una voz que parece acariciar cada palabra. Sé que deben 42
Millones de euros a 3 bancos diferentes. Sé que su madre está haciendo quimioterapia en el Hospital La Fe y que el seguro acaba de cancelar la cobertura. Y sé que tienen exactamente 48 horas antes de que los bancos inicien el proceso de ejecución de la deuda. El silencio que sigue a estas palabras es tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Antonio se desploma en su silla, mientras Elena cruza los brazos en una postura defensiva, como si intentara protegerse de la intrusión que este extraño ha hecho en sus vidas. ¿Qué quiere usted?, pregunta ella directamente, con la mirada fija en este hombre que parece haber descifrado los códigos secretos de su existencia. Es entonces cuando Mateo abre su maletín de cuero italiano y extrae unos documentos con la precisión de un cirujano. Quiero hacer un acuerdo. Yo pago todas las deudas de la empresa, cubro el tratamiento de su madre durante los próximos 2 años y además garantizo una cantidad de 5 millones de euros para que ustedes empiecen de nuevo. Antonio, con los ojos como platos, articula la pregunta que flota en el aire. ¿A cambio de qué? La respuesta de Mateo cae como una bomba en medio de la habitación cuando fija su mirada penetrante en Elena. A cambio del matrimonio con su hija. La revelación provoca una transformación inmediata en el ambiente. El tiempo parece detenerse mientras esta propuesta medieval resuena entre las paredes de la modesta oficina. Elena mira a su padre, esperando que explote de indignación, que expulse a este arrogante millonario por semejante ofensa. Pero Antonio permanece inmóvil, con la boca entreabierta, procesando la magnitud de lo que acaba de escuchar. La mente de Elena es un torbellino de emociones contradictorias. ¿Quién se cree que es este hombre para llegar y proponerle un trato como si ella fuera una mercancía? Y sin embargo, mientras observa el rostro derrotado de su padre y piensa en su madre luchando contra el cáncer sin los recursos necesarios, una pequeña voz en su interior le susurra que quizás esta sea la única salida del abismo. Esta encrucijada representa el tipo de decisiones que revelan nuestras verdaderas prioridades. ¿Qué sacrificarías por amor a tu familia? ¿Dónde está el límite entre la lealtad y la dignidad personal? El viaje que Elena está a punto de emprender pondrá a prueba no solo sus principios, sino también su capacidad para descubrir verdades ocultas sobre sí misma y sobre el enigmático hombre que ha irrumpido en su vida con esta propuesta imposible. «Está bromeando, ¿verdad?», encuentra finalmente Elena su voz, aunque sale más aguda de lo que pretendía. Esto es medieval. Nadie compra una esposa en el siglo XXI. Mateo se reclina en su silla con una tranquilidad desconcertante, como si estuviera discutiendo el clima y no el futuro de Elena. «No estoy comprando a nadie, Elena. Estoy proponiendo un acuerdo mutuamente beneficioso, un matrimonio de conveniencia que resuelve los problemas de ambas partes». «¿Qué problemas suyos?», replica ella, sintiendo cómo la indignación crece en su pecho. «Por lo que he visto hasta ahora, usted tiene dinero de sobra». «Tengo una herencia de 500 millones de euros esperándome», responde Mateo con la misma calma inquietante. «Pero hay una condición en el testamento de mi abuelo. Necesito estar casado antes de mi cumpleaños número 33, que es exactamente dentro de 8 meses. La revelación ilumina parcialmente el rompecabezas, pero deja a Elena con más en preguntas que respuestas. La mentalidad de este hombre parece sacada de otra época, donde los matrimonios eran alianzas estratégicas más que uniones por amor. «Intenté encontrar una solución más convencional», continúa Mateo, «pero las mujeres de mi círculo social tienen otras expectativas respecto al matrimonio, como amor, por ejemplo». «Exactamente», responde Elena sin poder ocultar el sarcasmo. «Yo no creo en el amor, Elena», declara Mateo con una sonrisa casi depredadora. «Creo en la
compatibilidad, en objetivos comunes, en acuerdos claros. El amor es una ilusión romántica que complica transacciones que podrían ser simples. La frialdad de su filosofía provoca un escalofrío en Elena. ¿Quién es realmente este hombre que ha reducido incluso las relaciones humanas más íntimas a meras transacciones comerciales? Antonio finalmente reacciona, encontrando su voz paterna. Señor Álvarez, mi hija no es una mercancía. Ella tiene sueños, tiene una vida. ¿Qué vida?, interrumpe Mateo, abriendo una carpeta más gruesa. Déjeme leerle algunos datos sobre la situación actual de la familia Martínez. Lo que sigue es una disección brutal de la realidad de Elena. Su modesto salario en una empresa familiar al borde de la quiebra. El apartamento de 2 habitaciones donde creció y que ahora comparte con su madre enferma. Su inexistente vida social debido a la falta de tiempo y recursos. Cada palabra es como una bofetada que desnuda la cruda verdad de su existencia. La revelación más impactante no es lo que dice, sino cómo lo sabe. Contraté a un investigador privado, responde Mateo a la pregunta no formulada. Necesitaba saber con quién estaba tratando. Usted se graduó con honores, Elena. Su proyecto sobre vivienda popular ganó un premio nacional. Podría estar trabajando en las mejores constructoras del país, pero eligió quedarse aquí por lealtad a su familia. La precisión de su conocimiento es inquietante, pero más perturbador aún es el reconocimiento silencioso de Elena. Él ha visto en ella un potencial que ni siquiera ella misma se ha permitido reconocer. Mi empresa está desarrollando un complejo de vivienda social en Madrid. 15.000 hogares. Necesito a alguien con su visión para liderar el proyecto. Necesito tiempo para pensar, dice Elena finalmente, sorprendida por sus propias palabras. No debería estar considerando semejante propuesta, y sin embargo, tiene hasta mañana a las 6 de la tarde, responde Mateo, recogiendo su maletín. Después de eso, la oferta desaparece y ustedes tendrán que lidiar con los bancos solos. Se dirige hacia la puerta con la confianza de quien está acostumbrado a que el mundo se doble a su voluntad. En el umbral, se detiene y mira por encima del hombro directamente a Elena. Ah, una última cosa. Su voz desciende a un tono más íntimo, casi un susurro cómplice. Este matrimonio puede comenzar como un negocio, pero le garantizo que nuestra convivencia será mucho más interesante de lo que usted imagina. La forma en que lo dice, la intensidad de su mirada, provoca un calor inesperado que asciende por el cuello de Elena. Hay algo peligroso en ese hombre, algo que simultáneamente la atrae y la atemoriza. Cuando la puerta se cierra tras él, el silencio en la oficina es tan denso que parece amplificar el sonido de la lluvia exterior. Antonio y Elena permanecen inmóviles, procesando el huracán que acaba de atravesar sus vidas. «Hija», dice finalmente Antonio con la voz cargada de culpa, «prefiero perderlo todo antes que verte sacrificar tu felicidad por nosotros». Elena observa a su padre, un hombre que parece haber envejecido 10 años en un solo día. Piensa en su madre en el hospital, en las facturas que se acumulan, en los sueños profesionales que se desvanecen como humo. ¿Y si no fuera un sacrificio, papá?, pregunta en voz baja, sorprendida por la claridad con que la idea comienza a formarse en su mente. ¿Y si fuera una oportunidad? Esa noche, Elena no consigue dormir. Permanece despierta escuchando la respiración irregular de su madre y el incesante repiqueteo de la lluvia contra los cristales. Su mente es un torbellino de pensamientos contradictorios, un campo de batalla donde luchan sus principios contra la cruda realidad de su situación. A las 3 de la madrugada abandona el intento de conciliar el sueño y sale al pequeño balcón del apartamento donde suele dibujar cuando necesita ordenar sus ideas.
El barrio duerme en silencio, con apenas algunas ventanas, iluminadas que delatan a otras personas, lidiando también con sus propios demonios nocturnos. Toma su cuaderno de bocetos y deja que su mano fluya libremente sobre el papel. Gradualmente, una figura masculina comienza a tomar forma. Hombros anchos, mandíbula definida, ojos intensos que parecen atravesar el alma. Con sorpresa, reconoce el rostro que ha dibujado inconscientemente. La propuesta de Mateo representa una encrucijada vital, uno de esos momentos de transformación donde las decisiones que tomamos revelan quiénes somos realmente. ¿Es esta una trampa elegante o el universo ofreciéndole una salida inesperada? ¿Está dispuesta a entregar su libertad a cambio de seguridad? Lo que más le inquieta no es la naturaleza transaccional del acuerdo, sino la forma en que su cuerpo reaccionó ante la presencia de ese hombre. La intensidad de su mirada despertó algo primario en ella, una respuesta instintiva que su mente racional intenta ahora silenciar. Elena nunca ha estado con un hombre. Su dedicación a los estudios y luego a la empresa familiar había dejado poco espacio para relaciones románticas. La idea de entregarse a un desconocido como parte de un contrato debería horrorizarla, y sin embargo, hay una curiosidad latente, un deseo de explorar territorios desconocidos que la perturba profundamente. ¿Estás dibujando a tu futuro marido? La voz suave de Carmen sobresalta a Elena. Su madre está apoyada en el marco de la puerta del balcón, con una sonrisa débil pero cálida en su rostro pálido. Mamá, deberías estar descansando. Elena cierra rápidamente su cuaderno de dibujo, como una adolescente sorprendida con un diario íntimo. Carmen se acerca y se sienta en la silla contigua. Incluso con la enfermedad devorando su cuerpo, mantiene esa elegancia natural que siempre la ha caracterizado, esa dignidad inquebrantable ante las adversidades. Tu padre me contó sobre la propuesta, dice Carmen con una calma sorprendente. ¡Qué hombre tan interesante, ese Mateo! ¿Interesante? Elena no puede ocultar su asombro. Mamá literalmente está intentando comprarme. Está ofreciendo una solución cuando no teníamos ninguna, corrige Carmen suavemente. Hay una diferencia. Elena estudia el rostro de su madre. Carmen Martínez había sido profesora de literatura durante 30 años antes de jubilarse. Una mujer de principios sólidos que siempre le enseñó sobre dignidad e independencia. Escuchar estas palabras de ella es desconcertante. ¿Crees que debería aceptar? Carmen contempla las luces de Valencia a través de la lluvia antes de responder. Cuando tenía tu edad, también me casé por conveniencia. ¿Qué? Elena casi deja caer su cuaderno. Tú y papá siempre dijeron que fue amor a primera vista. Y lo fue, sonríe Carmen con nostalgia. Pero no fue por eso que acepté casarme con él. Estaba embarazada de otro hombre, Elena, un hombre casado que me abandonó cuando supo del embarazo. Tu padre lo sabía y aún así me pidió matrimonio. Se ofreció a criar al bebé como si fuera suyo. La revelación es un terremoto que sacude los cimientos de todo lo que Elena creía saber sobre su familia. ¿Tengo un hermano? Lo tuve. Perdí al bebé en el 4º mes, pero tu padre ya se había comprometido conmigo. Nos casamos por necesidad, por conveniencia, por protección mutua. El amor vino después, poco a poco, construido día tras día, durante estos 28 años juntos. Las lágrimas resbalan por el rostro de Elena. Tantos años creyendo en un cuento de hadas, cuando en realidad sus padres habían construido su amor sobre una base mucho más sólida. Respeto, compañerismo y decisiones conscientes. ¿Qué intentas decirme, mamá? ¿Que el amor verdadero no necesita venir antes del matrimonio? Puede surgir durante si ambas personas están abiertas a ello. Carmen toma la mano de su hija. Este Mateo, hay algo en él que me intriga.
La forma en que te miraba, como si fueras un rompecabezas que quisiera resolver. Me ve como un objeto, mamá. O quizás está tan perdido como tú y simplemente no sabe cómo demostrar interés de forma normal. Carmen aprieta su mano. Pero no aceptes por mí o por tu padre, Elena. Si vas a aceptar, que sea porque ves una posibilidad de crecimiento, de realización personal y profesional. La mañana siguiente, Elena se arregla con más cuidado del habitual. Elige un vestido azul marino que realza el color miel de sus ojos y recoge su cabello en un moño elegante. Si va a encontrarse con Mateo para darle su respuesta, al menos parecerá una mujer que tiene el control de la situación, aunque por dentro sea un torbellino de dudas. Tengo condiciones, declara Elena con firmeza después de comunicarle su aceptación. No ha dormido en toda la noche, pero la transformación que ha experimentado su mentalidad es evidente. Ya no es la mujer sobrepasada por las circunstancias. Ahora es una negociadora que conoce su valor. Un sutil sonrisa se dibuja en los labios de Mateo cuando escucha las condiciones de Elena. Estoy escuchando, dice, reclinándose ligeramente en su silla. Primero, quiero un contrato detallado, especificando exactamente qué se espera de mí como su esposa. No acepto sorpresas. Razonable, continúe. Segundo, quiero autonomía total en el proyecto habitacional. Usted puede dar opiniones, pero las decisiones finales serán mías. Siempre que mantenga el proyecto dentro del presupuesto y el cronograma, estoy de acuerdo. Elena toma aire antes de abordar el punto más delicado. Tercero, quiero un apartamento separado. Podemos aparecer juntos en eventos sociales, pero en casa quiero mi propio espacio. Por primera vez, Mateo parece genuinamente sorprendido. Eso no será posible. ¿Por qué no? Porque tendremos que convencer a mi familia y a los abogados del testamento de que nuestro matrimonio es real. Eso significa vivir juntos, aparecer juntos, actuar como una pareja de verdad. Mateo se inclina hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. Pero puedo garantizarle que tendrá su propia habitación en el ático, un piso entero si lo desea. Elena considera la oferta. Es un compromiso razonable, pero hay una pregunta que flota en el aire, una que apenas se atreve a formular. Su inexperiencia en estos temas la hace sentir vulnerable, expuesta, y en cuanto a siente que el rostro le arde, incapaz de completar la frase. Mateo la estudia con esa mirada penetrante que parece leer cada uno de sus pensamientos. ¿La intimidad física? Completa él, con naturalidad. Elena asiente, agradeciendo que él haya puesto en palabras lo que ella no se atrevía. Nada será forzado, Elena, responde con una voz que ha descendido una octava. Pero tampoco prometo que no intentaré convencerla. Hay algo en la forma en que lo dice que provoca una cascada de sensaciones desconocidas en el cuerpo de Elena. Una mezcla de alarma y curiosidad que la desconcierta profundamente. No soy una de sus conquistas fáciles de Madrid, responde, intentando recuperar el control de la conversación. Lo sé, es exactamente por eso que me interesa. Una semana después, Elena se encuentra en el despacho de abogados más lujoso que jamás ha pisado. El bufete Navarro en Asociados ocupa 3 plantas de un edificio comercial en Barcelona, y la vista del Mediterráneo a través de los enormes ventanales es simplemente espectacular. Don Javier Navarro, un hombre de unos 50 años con cabello entrecano y aire distinguido, revisa las cláusulas del contrato mientras Elena y Mateo aguardan en silencio al otro lado de su imponente mesa de caoba. Es un contrato bastante inusual, comenta el abogado, ajustándose las gafas. Pero todo está legal y bien estructurado. ¿Están seguros de todos los términos?
Elena relee rápidamente las cláusulas principales. Mateo cumplirá su parte, pagando todas las deudas de la familia Martínez en el plazo de 48 horas tras la boda. Depositará 15 millones en una cuenta conjunta para gastos de la pareja. Garantizará el tratamiento médico de Carmen en un hospital privado por tiempo indeterminado. Y al final de 2 años, en el divorcio consensuado, ella recibirá 20 millones como compensación. Compensación por servicios prestados, lee Elena frunciendo el ceño. Esto suena como si yo fuera una empleada. Técnicamente lo serás, responde Mateo con pragmatismo, una empleada muy bien pagada. Don Javier carraspea incómodo. Quizás podríamos reformular esa cláusula como compensación por el periodo de unión. Queda más elegante. Elena asiente, aunque sigue sintiéndose perturbada. Ver sus próximos 2 años de vida reducidos a cláusulas contractuales tiene algo de surrealista, como si estuviera observando el guión de una película protagonizada por otra persona. Hay una cláusula sobre fidelidad, continúa don Javier. Durante el período del matrimonio, ambas partes se comprometen a no mantener relaciones extraconyugales que puedan comprometer la credibilidad de la unión. ¿Está claro para ustedes? Elena mira a Mateo, esperando su respuesta sobre la cláusula de fidelidad. No habían discutido este punto específicamente, pero tiene lógica. No pueden dar a los abogados del testamento razones para cuestionar la legitimidad del matrimonio. Por supuesto, responde Mateo con naturalidad, es lo razonable. En cuanto a la cláusula de rescisión, continúa don Javier, si cualquiera de las partes incumple los términos del contrato, la parte perjudicada tiene derecho a una compensación de 50 millones de euros. Elena traga saliva. 50 millones es una cantidad que ni siquiera puede imaginar. Es una garantía inequívoca de que ninguno de los dos tomará este acuerdo a la ligera. Hay una cosa más, interviene Mateo, sacando una carpeta de su maletín. El contrato de trabajo para el proyecto habitacional quiero que sea completamente independiente del acuerdo matrimonial. Don Javier examina el documento con interés profesional. Elena sería contratada como directora de proyectos sociales de Álvarez Construcciones, con un salario de 50.000 euros mensuales, más participación en los beneficios. Es más de lo que ganaría en 10 años en la constructora de su padre. ¿Por qué separarlo?, pregunta Elena, genuinamente curiosa. Porque quiero que sepas que estás siendo contratada por tu talento, no porque vas a casarte conmigo. Mateo la mira directamente a los ojos. Si por algún motivo nuestro matrimonio no funciona, seguirás teniendo tu empleo garantizado. Es un gesto inesperadamente considerado. Elena empieza a preguntarse si hay más capas en este hombre de las que deja entrever, si detrás de la fachada de empresario calculador existe una persona con valores y principios que aún no ha descubierto. 3 horas después, todos los documentos están firmados. Salen del despacho como 2 extraños que acaban de formalizar uno de los acuerdos más importantes de sus vidas. ¿Cenamos?, pregunta Mateo cuando llegan a la acera bajo el crepúsculo barcelonés. No es necesario. El contrato no especifica cenas románticas, responde Elena, aún procesando la magnitud de lo que acaba de hacer. Mateo ríe, y es la primera vez que Elena le oye mostrar una emoción genuina. Relájate, Elena. No todo en la vida tiene que estar en el contrato. A veces las personas simplemente cenan juntas porque tienen hambre. Ella lo estudia un momento. Quizás su madre tenía razón. Quizás hay más en este hombre que la fachada fría de empresario. De acuerdo, pero yo elijo el restaurante, mientras no sea comida rápida. Elena lo lleva a un pequeño asador en el barrio de Gracia, lejos de los restaurantes sofisticados del centro. Es el tipo de lugar que frecuentaba cuando visitaba Barcelona con sus padres. Sencillo, auténtico, con comida deliciosa. Interesante elección, comenta Mateo,
observando el ambiente despreocupado, con mesas de madera y flamenco sonando de fondo. ¿No te gusta? Al contrario, hace tiempo que no como en un lugar donde la gente realmente parece estar disfrutando. Durante la cena, Elena descubre que Mateo tiene un lado más humano de lo que imaginaba. Le cuenta sobre su infancia en una finca en las afueras de Madrid, sobre cómo su abuelo le enseñó a montar a caballo antes incluso de aprender a andar en bicicleta, sobre los planes ambiciosos que tiene para la empresa, más allá de simplemente ganar dinero. ¿Por qué vivienda social?, pregunta Elena, cortando un trozo de cordero. No es exactamente el mercado más lucrativo. Mi abuelo siempre decía que una empresa solo vale algo si marca la diferencia en la vida de las personas, responde Mateo con una intensidad que sorprende a Elena. Él empezó construyendo casas sencillas para obreros en los años 50. Creo que es hora de volver a nuestras raíces. ¿Y tus antiguas novias apoyaban estos proyectos sociales? La pregunta escapa de los labios de Elena antes de que pueda contenerla. Mateo casi se atraganta con el vino. Mis antiguas novias se interesaban más por las joyas que podía comprarles que por los proyectos que desarrollaba. ¿Por eso decidiste que un matrimonio de negocios sería más honesto? Exactamente. Al menos así, sé exactamente lo que cada uno espera de la relación. Elena niega con la cabeza. Tienes una visión muy cínica del amor. Y tú tienes una visión muy romántica para alguien que acaba de firmar un contrato matrimonial. Contraataca él con una sonrisa desarmante. Tuché. Elena no puede argumentar contra eso. Cuando salen del restaurante, Mateo se detiene en la acera y se gira hacia ella. La luz de las farolas baña su rostro, suavizando sus rasgos angulosos. Elena, sé que todo esto es extraño y poco convencional, pero quiero que sepas que haré todo lo posible para que estos 2 años sean cómodos para ti. ¿Cómodos?, repite ella arqueando una ceja. Interesantes, desafiantes, quizás hasta divertidos. Hay algo en la forma en que la mira que hace que Elena sienta un cosquilleo en el estómago. Por un momento, olvida que aquello es solo un acuerdo comercial. La boda es en 2 semanas, dice Mateo, rompiendo el hechizo. Mi asistente se pondrá en contacto contigo mañana para discutir los detalles. ¿2 semanas? Eso es muy rápido. Cuanto más tiempo esperemos, más preguntas harán las personas. Es mejor que sea algo íntimo, solo las familias más cercanas. Las 2 semanas siguientes pasan como un huracán. Elena apenas tiene tiempo de procesar la magnitud de los cambios en su vida antes de que un equipo entero de profesionales invada su rutina. La primera en aparecer es Sofía Vega, la asistente personal de Mateo, una mujer de 35 años, eficiente como un reloj suizo y con una sonrisa perpetua. El señor Álvarez me pidió que me encargara de todos los detalles de la boda, explica Sofía, sentada en la pequeña sala de los Martínez con una tablet repleta de listas. Él quiere que te concentres únicamente en prepararte para la mudanza a Madrid. Es durante una de esas sesiones de preparativos cuando conoce a la familia de Minnocentesos. Mateo, doña Elena Álvarez, aparece inesperadamente en el salón de belleza donde Elena está probando peinados. Elena es una mujer de 60 años, elegante como una dama de la alta sociedad madrileña, pero con ojos bondadosos que recuerdan a los de su hijo. Tú debes ser Elena, dice Elena acercándose con una sonrisa cálida. Soy Elena, la madre de Mateo. Elena se levanta rápidamente de la silla del peluquero, aún con el cabello a medio arreglar. Doña Elena, disculpe, no esperaba. Relájate, querida. Quería conocer a la mujer que ha conseguido conquistar a mi hijo. Elena la estudia con interés genuino. Mateo siempre ha sido muy reservado con sus novias. Eres la primera que presenta a la familia. Elena siente una punzada de culpa.
Elena parece genuinamente feliz, sin saber que el matrimonio de su hijo es apenas un acuerdo comercial. Me contó sobre la situación de tu familia, continúa Elena, mientras la estilista vuelve a trabajar en el cabello de Elena. Debe haber sido muy difícil para vosotros. Lo fue, admite Elena, todavía lo es, en realidad. Mateo tiene un buen corazón, dice Elena con una sonrisa melancólica. Aunque no lo demuestre fácilmente, lo heredó de su padre. Mi marido también era así, duro por fuera, pero incapaz de ignorar a alguien en necesidad. Esta revelación aporta otra pieza al complicado rompecabezas que es Mateo Álvarez. Quizás bajo esa armadura de empresario implacable late un corazón más compasivo de lo que aparenta. El día de la boda amanece soleado en Madrid. Elena despierta temprano en la habitación de hotel que Sofía ha reservado para ella, observando el cielo a través de la ventana e intentando calmar sus nervios. En unas horas será la señora Álvarez. Es un pensamiento tan surrealista que casi la hace reír. Lo más desconcertante no es el paso que está a punto de dar, sino los sentimientos contradictorios que la invaden. Debería estar asustada, resignada o al menos inquieta. En cambio, se sorprende a sí misma con una extraña emoción burbujeando en su pecho, como si fuera realmente una novia enamorada y no una mujer que ha firmado un contrato matrimonial. La capilla del hotel está decorada con flores blancas y velas, creando una atmósfera íntima y romántica. Los invitados son pocos, pero incluyen algunos nombres importantes del empresariado madrileño, colegas de Mateo que necesitan presenciar la ceremonia para validar la herencia. Cuando las puertas se abren y Elena entra al son del canon de Pachelbel, siente todas las miradas volverse hacia ella, pero la única que realmente importa está en el altar. Mateo lleva un smoking negro impecable y la observa con una intensidad que le hace tropezar ligeramente. Antonio la acompaña hasta el altar y cuando coloca la mano de Elena en la de Mateo, susurra con voz quebrada: «Cuida bien de mi hija». «Lo prometo», responde Mateo. La simple frase contiene una gravedad que sorprende a Elena. No es la respuesta mecánica de alguien cumpliendo un papel, sino una promesa genuina, pronunciada con una convicción que trasciende el acuerdo de negocios que los ha unido. El sacerdote, un hombre mayor con una sonrisa amable, inicia la ceremonia. Elena apenas registra las palabras, concentrada en la sensación de la mano de Mateo sosteniendo la suya. Tiene manos grandes, callosas, manos de alguien que no teme al trabajo duro a pesar de su riqueza. Mateo Álvarez Reyes, aceptas a Elena Martínez como tu esposa para amarla y respetarla en la alegría y en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte os separe. Acepto. Su voz es firme, segura. Elena se pregunta si está pensando en el contrato o si, al menos en este momento, está sintiendo algo más. Elena Martínez, aceptas a Mateo Álvarez Reyes como tu esposo para amarlo y respetarlo en la alegría y en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte os separe. Elena mira a los ojos de Mateo y por un segundo olvida el contrato, el acuerdo, todo. Hay algo en esa mirada que la hace querer creer que esto podría ser real. Acepto. El intercambio de anillos pasa como en un sueño. Los anillos son sencillos, elegantes, oro blanco con un pequeño diamante. Mateo desliza el anillo en el dedo de Elena con una delicadeza que la sorprende. Os declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Este es el momento que Elena más teme. Han hablado sobre ello. Sería apenas un roce de labios, algo para satisfacer las apariencias. Pero cuando Mateo se inclina hacia ella, coloca una mano en su rostro con una ternura inesperada. El beso comienza suave, casi vacilante,
Pero cuando Elena responde instintivamente, algo cambia. Mateo profundiza el beso, atrayéndola más cerca, y por un momento el mundo desaparece. Solo existen ellos dos, y una conexión que ningún contrato podría explicar. Cuando se separan, Mateo mantiene su rostro cerca del de ella y susurra tan bajo que solo Elena puede oírlo. Ahora eres mía. No es el tono posesivo lo que la asusta, sino la promesa que encierran esas palabras y la forma en que su cuerpo responde a ellas. Si alguna vez has sentido que tu cuerpo reconoció una verdad antes que tu mente pudiera procesarla, escribe en los comentarios: el cuerpo no miente. La recepción es elegante pero íntima. Mateo permanece al lado de Elena toda la noche, representando perfectamente el papel del esposo enamorado. Conversa con los invitados, pero siempre con una mano en la espalda de ella o sosteniendo sus dedos entre los suyos. «Parecéis verdaderamente enamorados», comenta una de las amigas de Elena durante la cena. «Elena es una mujer fácil de amar», responde Mateo, mirando directamente a ella mientras habla. Elena siente que el rostro le arde. Él solo está interpretando un papel, se recuerda a sí misma. Forma parte del acuerdo. Pero cuando llega el momento del vals de los novios y Mateo la conduce a la pista de baile, Elena se pregunta si aquello sigue siendo solo representación. La forma en que la guía en la danza, cómo la mira, cómo le susurra comentarios divertidos al oído durante la música, todo parece auténtico, demasiado real para ser una simple actuación. «Bailas bien», comenta cuando la música termina. «Clases obligatorias en la infancia», responde él con una sonrisa. «Mi abuela insistía en que debía saber cómo tratar adecuadamente a una dama». La sonrisa de Mateo se vuelve más íntima. «¿Y bien? Tú me dirás si lo consigo». La fiesta termina cerca de las 11. Los invitados se despiden con abrazos y felicitaciones. Elena besa a Elena en la mejilla y susurra: «Bienvenida a la familia, querida». Antonio y Carmen se despiden con lágrimas en los ojos, haciéndole prometer que los llamará si necesita cualquier cosa. Y entonces Elena se encuentra a solas con Mateo en el ascensor, subiendo hacia la suite presidencial del hotel donde pasarán la noche de bodas. El silencio entre ellos está cargado de tensión y expectativa. «¿Cómo te sientes?», pregunta Mateo cuando llegan a la puerta de la suite. «Como si mi vida hubiera cambiado completamente en un día», responde Elena con honestidad. La suite es deslumbrante. Flores por todas partes, velas encendidas, una botella de champán en hielo. Sofía ha pensado en cada detalle. «Elena», dice Mateo cuando la puerta se cierra tras ellos, «sé que todo esto es extraño. No tiene que pasar nada esta noche que tú no quieras». Ella se gira para mirarlo. Ahí está él, su marido legal, ofreciéndole una salida precisamente cuando ella más confundida está sobre lo que desea. «¿Y si lo quiero?», pregunta, sorprendiéndose a sí misma con su propia valentía. La mirada de Mateo se intensifica. «¿Estás segura?». Se acerca lentamente, dándole tiempo para retroceder si quisiera, pero Elena no retrocede. Cuando él inclina el rostro hacia ella, Elena alza el suyo para encontrarlo. Este segundo beso es diferente del primero, más intenso, más urgente. Mateo la atrae hacia sí y Elena siente como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. Todas sus certezas sobre ese matrimonio, que era solo un negocio, comienzan a desmoronarse. Cuando finalmente se separan, ambos están sin aliento. «¿Tienes miedo?», pregunta Mateo, su voz ronca. Elena ve en sus ojos deseo, pero también cuidado, consideración. Este hombre podría fácilmente aprovecharse de la situación, pero le está dando la opción de elegir. «Un poco», admite ella. «Nunca he estado con nadie antes». La confesión queda suspendida entre ellos. Por primera vez, Elena ve genuina sorpresa en el rostro de Mateo, seguida de algo más profundo, casi reverencial. «Podemos esperar»,
ofrece él, acariciando suavemente su mejilla. Tenemos tiempo. La ternura de ese gesto derrumba las últimas defensas de Elena. Todas las voces racionales que le advertían sobre mantener distancia emocional se silencian ante el tumulto de sensaciones que la invaden. «No quiero esperar», susurra ella. «Quiero que seas tú, esta noche». La mirada que Mateo le dedica contiene una promesa silenciosa. La cuidará, la respetará, hará de esta primera experiencia algo hermoso. Cuando la toma en brazos y la lleva al dormitorio, Elena se pregunta si no estará cruzando un umbral mucho más significativo que el del simple deseo físico. Elena despierta con los primeros rayos del sol filtrándose por las cortinas de la suite presidencial. Por un momento, se siente desorientada, sin reconocer el lujoso entorno que la rodea. Entonces, los recuerdos de la noche anterior vuelven como una avalancha y siente que el calor asciende por su cuello hasta las mejillas. Está casada y ha compartido la intimidad más profunda con un hombre que, hace apenas unas semanas, era un completo desconocido. Mateo no está en la cama, pero puede oír el sonido de la ducha en el baño. Las ropas de ambos están esparcidas por el suelo de la habitación, evidencia silenciosa de la pasión que se desató entre ellos. Elena se acurruca bajo las sábanas, intentando procesar todo lo ocurrido. La noche había sido una revelación. Mateo, el hombre de negocios, calculador y frío, se había transformado en un amante atento y paciente. Cada caricia, cada beso, había estado impregnado de una ternura que ella jamás habría esperado de él. La forma en que guió su inexperiencia, cómo susurraba palabras de aliento, cómo la miraba con esos ojos intensos que parecían verla realmente. Todo parecía trascender el mero acto físico. «Buenos días, señora Álvarez». Elena se sobresalta. Mateo está en el umbral del baño, con solo una toalla blanca anudada a la cintura. Gotas de agua aún resbalan por su torso definido, y ella debe esforzarse para mantener la mirada en su rostro. «Buenos días», logra murmurar, sujetando la sábana contra su pecho desnudo. Mateo sonríe, notando su nerviosismo. «¿Sin arrepentimientos, espero?» Elena reflexiona sobre la pregunta. Debería arrepentirse. Ha dormido con un hombre que apenas conoce, con quien se ha casado por conveniencia. Sin embargo, no consigue sentir remordimiento, solo una confusión sobre lo que aquello significa para ambos. «No lo sé», responde con honestidad. «¿Honesta? Me gusta eso». Mateo se acerca a la cama y se sienta en el borde. «Elena, lo que ocurrió anoche no cambia nuestro acuerdo, a menos que tú quieras que lo cambie». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que podemos continuar como estaba planeado, un matrimonio de conveniencia por 2 años, o podemos ver a dónde nos lleva esta química. Entre nosotros», la mira directamente a los ojos. «Hay algo aquí, algo real. Ambos lo sentimos anoche». El corazón de Elena late con fuerza. «¿Y tú qué prefieres?» «Prefiero que seamos honestos el uno con el otro. Y honestamente, anoche fue mucho mejor de lo que esperaba». Antes de que Elena pueda responder, suena el teléfono de Mateo. Contesta con un suspiro irritado. «Sofía, sí, sé que tenemos el vuelo a las 2. No necesitaremos el desayuno en la habitación. Estaremos en el restaurante en menos 1 hora». Cuelga y mira a Elena. «Nuestro vuelo a Madrid es a las 2. ¿Tienes tiempo de arreglarte y desayunar juntos?» La realidad regresa súbitamente. Madrid, su nueva vida, el ático de Mateo donde tendrá que vivir los próximos 2 años. «Mateo», dice mientras él se dirige al vestidor, «¿cómo será nuestra vida allí?» Él se detiene y se gira hacia ella. Su respuesta revela una flexibilidad que contradice su imagen de hombre inflexible. «Como tú quieras que sea, Elena. Podemos ser 2 extraños, compartiendo un apartamento, o podemos ser una pareja de verdad, explorando lo que hay entre nosotros. La elección es tuya.
Horas más tarde, cuando el avión aterriza en Madrid, Elena siente que ha cruzado más que una distancia geográfica. Ha traspasado un umbral en su propia existencia, adentrándose en un territorio desconocido donde las fronteras entre el deber y el deseo, entre el contrato y los sentimientos, se difuminan constantemente. ¿Impresionada?, pregunta Mateo, observando su reacción ante el lujoso apartamento. Es hermoso, admite Elena, pero no es exactamente acogedor. Nunca tuve motivos para hacerlo acogedor, responde él con una franqueza que la sorprende. Quizás tú puedas cambiar eso. Mateo la guía por cada habitación del ático. El despacho tiene una pared entera de libros y un imponente escritorio de caoba. La sala de cine cuenta con butacas de cuero y una pantalla del tamaño de una pared. El gimnasio privado está equipado con máquinas que Elena solo había visto en revistas. Y dice Mateo, abriendo unas puertas dobles, es tu dormitorio. La suite es más grande que todo el apartamento donde Elena ha crecido. La cama king size está posicionada frente a un ventanal panorámico con vistas al Parque del Retiro. El vestidor es del tamaño de una habitación normal y el baño tiene una bañera de mármol y una ducha que parece un spa. Es perfecto, dice Elena, genuinamente impresionada. La puerta conecta con mi suite. Mateo indica una puerta discreta en 1900. La pared lateral, pero solo se abrirá si tú quieres. Elena mira la puerta, luego a Mateo. Un silencio cargado de significado se instala entre ellos. ¿Y si quiero que esté abierta? La sonrisa que se dibuja en el rostro de Mateo es casi depredadora. Entonces sugiero que te familiarices rápidamente con tu nuevo hogar. La primera semana como esposa de Mateo es una montaña rusa de emociones para Elena. Durante el día se siente como Alicia en el País de las Maravillas, descubriendo un mundo completamente nuevo. Durante la noche se siente como una mujer redescubriendo su propia sensualidad en brazos de un hombre que la sorprende constantemente. Mateo le ha dado una semana para adaptarse antes de comenzar a trabajar en el proyecto habitacional. Elena pasa esos días explorando Madrid, conociendo los lugares emblemáticos, pero principalmente intentando entender la dinámica de su nueva vida. Elena aparece casi diariamente, siempre con la excusa de ayudar a su nuera a adaptarse. En realidad, Elena sospecha que su suegra simplemente está feliz de tener una mujer en la familia con quien pueda hablar de algo más que negocios. Mateo siempre fue muy serio, comenta Elena durante un almuerzo en el barrio de Salamanca. Incluso de niño, era demasiado responsable para su edad. ¿Le estás haciendo bien? ¿Yo?, pregunta Elena, genuinamente curiosa. Ayer llegó a casa a las 7 de la tarde. Normalmente no sale de la oficina antes de las 10, y esta mañana lo vi sonriendo mientras leía algo en el móvil. Elena se sonroja. Mateo le había enviado un mensaje provocador más temprano, algo sobre estar ansioso por volver a casa y a la cama que ahora comparten. Una noche, mientras cenan en la terraza del ático con vista a la ciudad iluminada, Mateo aborda un tema que Elena ha estado evitando. Mañana comienzas oficialmente en el proyecto habitacional, dice, sirviendo vino en sus copas. Lo sé, estoy nerviosa. ¿Por qué? ¿Y si la gente piensa que estoy allí solo porque soy tu esposa? ¿Y si cuestionan mi competencia? Mateo deja de cortar su filete y la mira directamente. Elena, revisé tu portafolio 5 veces antes de decidir contratarte. Eres talentosa, creativa y tienes una visión social que es exactamente lo que este proyecto necesita. Cualquiera que cuestione tu competencia tendrá que vérselas conmigo. Hay una fiereza protectora en su voz que acelera el corazón de Elena. ¿Realmente crees en mí? Creo en ti más de lo que tú crees en ti misma. Más tarde esa noche, después de hacer el amor con una intensidad que los deja a ambos sin aliento, Mateo se gira hacia ella en la oscuridad. Elena,
Cuando ideé este plan, pensé que sería simple. Dos adultos haciendo un acuerdo mutuamente beneficioso. Elena contiene la respiración, esperando. No esperaba. Mateo hace una pausa, como si le costara encontrar las palabras. No esperaba despertar cada día ansioso por verte. No esperaba que tus opiniones se volvieran importantes para mí. No esperaba que convirtieras este apartamento en un hogar. El corazón de Elena late con fuerza mientras atraviesa las puertas de cristal del edificio corporativo de Álvarez Construcciones. Su primer día como directora del proyecto habitacional marca el inicio de una nueva etapa en su metamorfosis personal. Ya no es solo la hija del constructor arruinado de Valencia, ahora es una profesional con una misión. La recibe Ana Torres, una arquitecta experimentada de 40 años que será su coordinadora técnica. «Bienvenida al equipo», dice Ana con una sonrisa genuina. «Mateo nos ha hablado mucho de ti. Todos estamos ansiosos por conocer tus ideas». Elena siente un alivio inmediato. Había temido encontrar resentimiento por ser la esposa del jefe, pero Ana parece sinceramente entusiasmada con su incorporación. Durante las siguientes semanas, Elena se sumerge completamente en el trabajo. Sus conocimientos y visión impresionan a todo el equipo. Donde otros ven solo edificios, ella visualiza comunidades. Redistribuye las áreas comerciales, crea espacios de convivencia más íntimos, proyecta escuelas y centros de salud integrados al complejo. Estás pensando en el conjunto como una comunidad real, no solo como viviendas. Le comenta Mateo una tarde, revisando sus planos. La admiración en su voz es palpable, genuina. Los días se convierten en semanas, las semanas en meses. La relación entre Elena y Mateo evoluciona de forma orgánica, natural, como si el contrato que los unió inicialmente se hubiera desvanecido entre sábanas compartidas y conversaciones nocturnas. Una noche, 6 meses después de su boda, mientras comparten un baño en la enorme bañera de mármol con una botella de vino tinto, Mateo la mira con una intensidad que hace que el corazón de Elena se detenga por un instante. «Estoy enamorado de ti, Elena», dice simplemente sin preámbulos. Las palabras flotan en el aire entre ellos. Elena siente como si el mundo hubiera dejado de girar. «¿Lo estás?» «Lo estoy. Completa irremediablemente enamorado de mi esposa». Elena sonríe, sintiendo que su corazón podría explotar de felicidad. «Yo también estoy enamorada de ti, incluso sabiendo que eres un adicto al trabajo controlador que no sabe expresar sus sentimientos adecuadamente». Especialmente por eso, él ríe. «Estoy aprendiendo, y me gusta que seas mi maestra». Se besan nuevamente, pero esta vez el beso tiene un significado completamente diferente. Ya no es pasión física o química sexual, es amor real, verdadero, transformador. 2 años después, Mateo lleva a Elena a su finca familiar en las afueras de Madrid, un lugar que ella había oído mencionar pero nunca visitado. Es una construcción colonial hermosa, pintada de blanco con detalles en azul, rodeada de jardines exuberantes y con vistas a un lago natural. «Mi abuelo siempre decía que esta finca sería mía cuando me casara», cuenta Mateo mientras pasean por los jardines. Él creía que un hombre solo está completo cuando tiene una familia a quien cuidar. Y tú estabas de acuerdo con él. «No, hasta que te conocí». Entonces Mateo saca un sobre del bolsillo. Dentro está el contrato prenupcial original, rasgado por la mitad. «¿Cuándo?», pregunta Elena incrédula. «Hace 3 meses, el día que me dijiste que me amabas. Pero no te lo conté porque quería tener la certeza de que estabas conmigo por amor, no por obligación contractual». Y así, lo que comenzó como un frío acuerdo comercial floreció en una historia de amor verdadero. Elena y Mateo encontraron en las circunstancias más inesperadas lo que muchos buscan toda la vida: un compañero de viaje,
un cómplice, un amor que transforma. Hoy, 2 años después de aquella propuesta imposible en una pequeña oficina de Valencia, comparten no solo su vida y su amor, sino también un propósito común: crear hogares que sean algo más que 4 paredes, comunidades donde otras familias puedan construir sus propios sueños. Si esta historia te ha tocado el corazón, si has sentido que a veces los caminos más improbables pueden llevarnos a nuestro verdadero destino, me encantaría que me acompañaras en más relatos como este.